mucho gusto presentar a Manuel Mera, economista y analista argentino que realizó unos trabajos para la Regional de América Latina del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y muy particularmente un estudio sobre la situación económica de las Bahamas. Manuel, bienvenido, magnífico tener esta conversación. Cuéntanos un poco qué viste en ese primer momento al analizar la situación de las Bahamas como los principales riesgos y vulnerabilidades frente a la pandemia. ¿Cuál era la situación inicial en el momento de abordar este trabajo? Gracias, Mauricio, y bueno, gracias al PNUD por haberme convocado para escribir este documento sobre Bahamas. Bahamas se enfrentó en septiembre del año pasado al paso del huracán Dorian, que había generado ya una destrucción muy fuerte en algunas de sus islas y había generado un impacto económico. Se habían comenzado ya a hacer proyecciones y estrategias de recuperación cuando sobrevino la crisis de COVID. A Bahamas, la crisis de COVID la afecta de manera muy fuerte, ya que el turismo es la industria clave de las islas. Su cercanía a Estados Unidos y todo lo que son los cruceros por el Caribe. Esa detención genera un impacto muy fuerte, tanto en lo económico, en los cálculos estimativos del impacto, no, la importancia que tiene lo que es el turismo en la economía de Bahamas, dan entre 30 o 50% de lo que son los productos indirectos dentro del país, o sea, algo altísimo. Piensen que es servicios, es la principal industria. Y en términos de empleo también, casi el 70%, según algunas estimaciones del Ministerio de Turismo, dan como empleo indirectamente, directa o indirectamente relacionado con el turismo. Lo cual, el cese automático de los cruceros, que además fueron un foco inicial fuerte del COVID, detuvo de manera brusca la economía en Bahamas. Bahamas igualmente reacciona muy rápido con el cierre, ya en febrero limita los vuelos desde China y en marzo, en la primera quincena de marzo, empieza con las principales políticas de distanciamiento, lo cual fue una reacción muy rápida. Y por otro lado, estamos hablando de, si bien una economía que venía golpeada por el Dorian, es un país con un Producto Bruto Per cápita más cercano a los de algunos países medios europeos que a otros países de la región del Caribe. Por lo cual, uno asume que tiene más espalda para poder hacer frente a una crisis, pero no una crisis de esta magnitud, que inicialmente no quedaba claro cuánto iba a durar y menos cuánto iba a durar en el cierre de fronteras, que terminó siendo algo que se mantiene hasta nuestros días de hoy, los problemas de reapertura. Dime una cosa, ¿qué recomendaciones hiciste en su momento a digamos, al gobierno de Bahamas sobre cómo consideras que se debía responder, dada esa circunstancia donde pues, los choques iban mucho más allá del problema de salud y muy particularmente un choque más típico externo de caída de ingresos proveniente de la menor actividad del turismo? Sí. Bahamas tiene una particularidad, tiene una tasa de informalidad eh, relativamente baja, del 7%, que comparado con los países de la región es ínfimo. Por lo cual, muchos de los programas, mucho del gasto, se canalizó a través de programas relacionados a la formalidad. Esto es programas hacia empresas para lo que fuera el sostenimiento del empleo, a través de seguro por desempleo para trabajadores formales que habían hecho las contribuciones. Y ahí sí, el gobierno, el seguro por desempleo, para los que estaban quedando fuera del mercado, lo extendió, por un lado, a los trabajadores en cuentapropistas formales del turismo. Y después también a los cuentapropistas del turismo sin pedirles
datos de formalidad, o sea que se extendió a ese sector informal. Pero eso deja de lado a trabajadores que no hayan cumplido con los meses necesarios de aportes hacia la seguridad social, que en una industria como el turismo, con alta rotación, puede ser grande, y todos los trabajadores, cuenta propias informales del sector turismo. Ahí la política de gobierno se dio a través de vouchers de comida, todo un sistema de seguridad alimentaria, que si bien claramente es importante, creo, y un poco la recomendación era que no era lo óptimo, sino que se debería pensar algún tipo de transferencia a través de quizás algún seguro por desempleo mucho más amplio del que se había dado, yendo casi siempre por la negativa. Es aquel que no figure formalmente trabajando puede acceder a esta cobertura, lo cual, al ver los datos de consumo en los quintiles más bajos, la comida en sí es solamente cerca del 20% del gasto, queda una gran parte del otro gasto que quizás habría que hacerlo a través de un programa con transferencias directas. La recomendación apuntó principalmente a eso, especialmente porque Bahamas tiene un problema, o mejor dicho, tiene mucho margen para mejorar en lo que son los programas de protección social. Algunos intentos que se han hecho de modernizar el sistema de protección social en la última década fracasaron. Hay muy mala información a la hora de poder focalizar estos programas y muchas veces se le pide a la gente que se acerque para poder generar un padrón. Entonces, no se contaba en ese sentido con las mejores herramientas para poder alcanzar a las poblaciones más vulnerables de la población. Y había cierta falta de mecanismos para llegar. Y creo que los mecanismos que había no eran los más modernos que se podían tener y había mucho margen para mejorar en ese sentido. Bueno, y finalmente, el balance ya hoy, a diciembre del 2020, sobre lo que ocurrió en Bahamas, cómo se logró, digamos, manejar este año tan complejo, cuál fue el efecto final de la pandemia, cuál es la evaluación que haces tú de la respuesta del gobierno frente a estos retos múltiples asociados a salud, actividades del turismo, ingresos provenientes del exterior en general, remesas, etcétera. ¿Cómo evalúas tú el resultado final? A ver, lo debido quizás por partes. El gobierno está haciendo muchos esfuerzos para poder reactivar la actividad turística, con muchos marchas y contramarchas por el tema de la pandemia. Hasta el día de ayer recién vuelven a abrir los principales centros turísticos, pero esa caída no se detuvo. La caída de los ingresos de turistas en los últimos meses está por arriba del 96%. O sea, estamos hablando de que los arribos en octubre cayeron interanualmente 96%, y en lo que va del año, en el acumulado, hay una diferencia interanual de 72%, con meses donde estuvo todo cerrado. O sea, estamos hablando de un parate fortísimo de la industria del turismo y por ende del empleo, que en los números que uno puede andar viendo de desempleo, este desempleo se duplicó. Hubo mucha demanda de asistencia. No hay claros datos sobre el impacto. En los datos de los programas que a través de créditos fiscales buscaban retener empleo formal, algunos datos dan cierto éxito, dan una retención del 80%, lo cual es bueno, y que ese porcentaje que no se pudo retener es lo que está haciendo que se duplique el desempleo, que estaba cercano al 10%. Pero sí, cuando vemos en los últimos datos oficiales de utilización del sistema de asistencia de comida, vemos casi 100.000 personas que han sido beneficiadas por esto. Esto es un 26% de la población. Estamos hablando
de que si bien Bahamas tiene ingresos per cápita altos, con una pobreza relativamente baja y alto nivel de informalidad, el número de personas que se acercó a este tipo de programas es altísimo. Habría que ver bien los datos agregados que bueno, por lo cercano en el tiempo todavía no están, pero estos datos son dichos por el ministro, y da ese panorama preocupante de qué impacto puede estar teniendo sobre la informalidad, que algunos datos están dando que esté subiendo a casi 13%. En ese sentido, creo que la recomendación de pensar otras estrategias complementarias sigue siendo válida, y lo que sí vemos como positivo del gobierno es que está extendiendo todos los programas que tiene hasta bien entrado el año 2021, porque tiene la certeza de que el año próximo no va a ser una recuperación sencilla. Eso es muy sensato, esa es una respuesta práctica y en mi opinión con criterio correcto, porque la recuperación del sector del turismo, pues que ha sido el principal choque de la economía, seguramente se va a tomar un tiempo. ¿Y cómo queda la situación fiscal de las Bahamas después de la pandemia y después de estos planes de choque? Las Bahamas venían hace varios años ordenándose fiscalmente, habían bajado bastante lo que era la deuda. El año que, o sea, lo que va a ser el año fiscal 2020-2021 va a presentar el déficit más grande de la historia. Las primeras estimaciones hablaban de un 11% de déficit, los últimos datos dan cerca del 17%. La estrategia de Bahamas, dado que había venido bajando lo que era la deuda respecto al PIB, es financiar este déficit con deuda y mantener los impuestos fijos. El esfuerzo es en no aumentar impuestos. Ahí uno podría pensar en algún tipo de estrategia de aumentos de impuestos selectivos que no sean regresivos, pero la estrategia de gobierno es el mantenerse firme en no aumentar impuestos. Ha recibido préstamos de emergencia del FMI, ha recibido préstamos del BID, pero enfrenta una situación de déficit grande para el año que viene, que va a tener que campear a través de un mayor endeudamiento. Y lo que va a retrasar un poco el objetivo de bajar aún más en los próximos 2 años, a 50% del PIB, la deuda de gobierno. Retos compartidos con América Latina y el Caribe en general, pero que no se pueden soslayar. Son retos grandes que los países van a tener que enfrentar y ojalá lo hagan más temprano que tarde, porque es parte del buen manejo económico empezar a prever ese plan de consolidación fiscal para buscar reducir nuevamente los niveles de endeudamiento. Probablemente el año 2021 no será el año para introducir nuevos impuestos, pero sí será el año para planear los incrementos de impuestos que se deben dar a partir del 2022 y los recortes de gasto en la medida en que la economía se recupere. De manera que es muy interesante tener esta visión. Las Bahamas como un país muy relevante del Caribe y el Caribe como una región que es muy emblemática de un manejo de la pandemia mejor que el de muchos otros países del mundo, tal vez por las restricciones a los viajes, porque lograron cerrarse rápidamente, pero con un gran costo económico. Menos efecto de la pandemia, pero más costo económico, porque evidentemente son economías que viven del turismo. Y en la medida que no haya empleo en el sector del turismo, pues las personas quedan en una situación de mucha vulnerabilidad. De manera que muy interesante esta radiografía que nos has dado de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo todavía en las Bahamas. De manera que lo que resta es invitarlos a ustedes a que lean el documento, que es un documento mucho más completo, más rico en datos, en cifras, quien quiera hacer una inmersión más profunda en un país que puede ser un gran referente para entender lo que pasó en las economías del Caribe. Les recomendamos que se lean el trabajo de Manuel sobre las Bahamas. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y muchas gracias por esta muy interesante conversación. A vos, Mauricio. Gracias.